lo que vamos a hablar hoy, vamos a aprovechar esta reunión para poder involucrarnos en la relación que el Señor quiere que tengamos con Él y en la oposición que hay para esto. No vaya a ser que en este tiempo alguno de nosotros pudiera estar distraído, pudiera estar desconectado de la relación que Dios espera que tengamos con Él. Romanos 3, versículo 23, dice de esta manera: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Algunos de nosotros, una vez habitando este cuerpo precioso que es la iglesia de Jesucristo, nos desentendemos de esa condición de pecado y muchas veces tomamos la vida en Cristo sencillamente como un tiempo de recrearnos, esperar, como un cambio de hábitos, un cambio de amistades, con reconocimientos externos que nos dicen: estás haciendo las cosas bastante bien, tu vida va bastante bien. Y la idea es que hoy podamos tomar la decisión en el nombre de Jesús de perfeccionar nuestra relación con Cristo. Todo el tiempo. Mi relación hoy no puede ser igual que cuando llegué a Cristo. Todo el tiempo tengo algo nuevo, tengo algo que el Señor me está mostrando. Tengo que hacer algo en el nombre de Jesús. Dice Romanos 5, versículo 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Así habíamos quedado, todos habíamos pecado, todos teníamos que rendir cuentas delante del Señor, y ahora la palabra nos mete en otro punto y nos hace entender que verdaderamente hay una cuestión que nos está distanciando, que nos está separando de lo que Dios quiere para nuestras vidas. Por tanto, como el pecado entró en el mundo, y ahí usted le podrá culpar a la serpiente antigua, podrá tomar decisiones de alejarse de alguna conducta, pero continuamente tenemos esa inclinación, porque hay una naturaleza en nosotros que debe ser de alguna manera sujetada al poder y la autoridad del Espíritu Santo de Dios. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado entonces entró la muerte, porque esa era la consecuencia. Así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Hubo un ciclo, hubo una manera, y nosotros tenemos que entender que solo Cristo puede deshacer esa cadena en el nombre de Jesús. Dice 1 Corintios 15, versículo 56. Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, la ley. Todos hemos entendido claramente esto, que nada puede ser contado como pecado si nosotros no sabemos que esto desagrada a Dios, que esto no es permitido. El Señor por naturaleza ha puesto en nuestro instinto claridad con respecto a todo lo que está mal. Pero por otro lado, el Señor se ha encargado a través de la palabra de mostrarnos claramente qué cosas están bien y qué cosas están mal. De ahí en adelante, la diferente lectura de diferentes filósofos, de diferentes teólogos, de diferentes intérpretes, exégetas, que quieren de alguna manera mostrarnos qué es lo que debemos hacer de acuerdo a la palabra de Dios. De alguna forma, y para decirlo como hablamos entre nosotros, rebuscándonos un poco, buscando del original y apoyándonos en algo para poder decir que es a través de esto que debemos salir de alguna situación. Lo que Dios espera para poder enfocarnos sencillamente de lo que Dios espera de nosotros es que nos manifestemos en obediencia y devoción a Él. Ahora, todo lo que sea desobediencia y devoción a Dios, yo la estoy enfocando en otro. Yo lo que tengo que comprender en esta noche es que todo lo que yo no hago por Dios lo estoy haciendo por alguien más. Que todo lo que yo no le doy a Dios se lo estoy dando a alguien más. No tengo posibilidades intermedias. Escuché a un presidente en los Gedeones, así lo enseñaba. Él decía que nuestra vida en Cristo es remar contra la corriente. Y cuando vamos remando contra la corriente, no sé cuántos de ustedes tuvieron la posibilidad de remar. Yo, mi abuela es de Tres Ríos, así que remamos por ahí alguna vez en un río que es bastante torrentoso, en el Paraná. Y remar en contra de la corriente es avanzar muy, pero muy despacito. A veces hay que cruzar en diagonal, remando en contra de la corriente para poder llegar a un punto que está allí enfrente, de tal manera que la misma corriente te lleve. Ahora, en la vida del cristiano muchas veces es esto, y en algún momento dejamos de remar.
y entendemos que estamos remando en un lago. Y en un lago podría ser que cuando vos dejás de remar, la embarcación siga con el envión. En un lago podría ser que cuando mucho te detengas y nada más. Pero si vos estás remando contra la corriente y eso es vivir en Cristo, lo que va a suceder es que en el momento que dejes de remar, comenzás a retroceder. Así que tengo que entender que yo continuamente tengo que estar activo, buscando, avanzando. No puedo detenerme porque si me detengo estoy retrocediendo. Santiago 1, versículo 15. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado siendo consumado, da a luz la muerte. Estamos recurrentes con el tema pecado, muerte, y porque la idea es que podamos identificar qué es lo que está pasando con nuestra vida para poder salir de este asunto en victoria, en el nombre de Jesús. Cuando hablamos de concupiscencia, lo que estamos hablando son de pensamientos desordenados. No está mal que un varón, que una mujer piense en sexo. No está mal que sueñe con casarse, tener una esposa, tener un esposo. Los pensamientos desordenados en la sexualidad son contados como concupiscencia. Los pensamientos desordenados dentro de los planes y proyectos de crecimiento financiero son lo que está contado como pecado. Yo tengo que entender que concupiscencia es dar rienda suelta, es permitirme más cosas que lo que el Señor me está permitiendo. Amén. Yo tengo que tomar autoridad en el nombre de Jesús para poder ministrar mi propia vida primero. Soy muy importante para Dios. Por lo tanto, como aquel que Dios puso al cuidado de mi propia vida, debo estar atento a lo que Él quiere para que podamos hacer junto a Dios las proezas que Él ha preparado para estos tiempos. Después dice la palabra, después que ese pensamiento estuvo en nosotros, después ha concebido, ha dado a luz el pecado. Inmediatamente que viene el pensamiento y es recurrente, la persona termina errando, termina pecando. Luego de eso, el pecado siendo consumado, da a luz la muerte. El camino siempre es el mismo. La advertencia ahora es que ese pecado que nosotros rechazamos, porque muchas veces contamos por pecado aquello que traíamos cuando llegamos a Jesucristo. Alguno podría haber llegado siendo un adúltero. Quizás acá hay algún picaflor. Y ahora que está en Cristo es un santo, un hombre de Dios. Y entonces, ahora que es un santo, que es un hombre de Dios, podría ser que en algún momento sea tentado, podría ser que en algún momento tenga un pensamiento. Pero ese pensamiento puede ser llevado cautivo a los pies de Cristo, puede ser quitado de la vida. Tenemos autoridad para esto. Pero a veces, en ese juego que los hombres se permiten, podrían ser seducidos y en esa línea de pensamiento darse permiso. Y quiero decirte que esos permisos que te podés dar, lo que va a hacer es que terminen dando a luz al pecado. En medio de la situación, cuando menos lo esperes, vas a encontrarte que estás pecando. Y en medio del pecado vas a estar recibiendo la consecuencia, que es la muerte. Por lo tanto, debemos renunciar aún a esos pensamientos, a la concupiscencia, en el nombre de Jesús. Primera de Corintios 15, versículo 56. Dice, ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, la ley. Y yo tengo que entender que la muerte tiene un aguijón, me ha tocado, está continuamente queriendo infectarme a través del pecado. La muerte quiere enseñorearse sobre mí y lo había logrado sobre toda la humanidad, pero Cristo le quitó la autoridad. Y yo debo apelar a Cristo para sacar las cosas de raíz, para que no quede ningún tipo de contaminación, para que yo pueda andar en la libertad que Cristo ha preparado para mí en el nombre de Jesús. Romanos 6, versículo 23, hay un pasaje al que apelamos cuando evangelizamos, dice así, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La paga del pecado sencillamente es muerte. Tenemos que comprenderlo, es así de sencillo. Usé todos estos pasajes para que aún los redimidos, los comprados por la sangre de Jesucristo, no bajemos la guardia, no entremos en distracción y comprendamos que todo lo que hemos adquirido, que todo lo que Dios nos ha obsequiado por gracia,
todo aquello que portamos con tanto honor puede quedar en el camino si solamente tomamos una mala decisión. Si un día me encuentro pensando algo que no tengo que pensar y luego de pensar algo que no tengo que pensar termino accionando y haciendo algo que no tengo que hacer, y entonces estaré bajo las consecuencias del pecador. La muerte podría levantarse en contra mía. Así que tengo que tomar autoridad en el nombre de Jesús. Tengo que a diario estar verificando cuál es mi situación. A diario estar viendo cómo están mis pensamientos. De continuo tengo que permitirme ir delante del Señor y que sea el Espíritu Santo el que saque a la luz cualquier situación de error, para que no vaya a ser que yo termine errando, pecando y pueda salir de esa situación en el nombre de Jesús. Romanos 5, versículo 21. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por justicia para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Debo apelar a esa gracia. Cuando la Biblia me está hablando de gracia, me está hablando de algo que yo, por el entorno, por la experiencia, por el lugar donde nací, no puedo entender. Para nosotros la gracia es inexplicable. Aún culturalmente es difícil de aceptar la gracia. La gracia es de obsequio, de regalo, y parecería que todo tiene precio. Parecería que todo tiene un costo. Más de una vez hemos dicho, nadie te regala nada. Muchas veces lo hemos dicho y muchas veces creemos, ¿qué habrá detrás de todo esto? ¿Qué me va a salir pidiendo después? ¿Qué querrá? Yo tengo que entender que muchas veces esa actitud de desconfianza, que está seguramente ligada a las experiencias erróneas que he tenido, tiene que estar sujeta a la bendición. Cuando el Señor habla de gracia, es ese regalo que seguramente yo no me merecía. Lo que yo espero de Dios es justamente mucho más grande, mucho más poderoso, mucho más valioso de lo que yo merezco. Y el Señor ya lo tiene listo. Dios me quiere bendecir. Ahora, cuando yo no lo entiendo, quizás la cultura hebrea lo entendía. El Señor fue de alguna manera educando en la gracia a su pueblo. En algunos momentos había una determinada cantidad de años y luego llegaba el momento donde todos deberían perdonar a todos. Había después de 70 años, después de 7, en algunas ocasiones la gente debería perdonar aún las deudas a sus vecinos. Había un momento en especial y eso hacía pensar que verdaderamente teníamos un Dios que actuaba de la misma manera, que era capaz de perdonarnos por nuestras deudas. Nosotros hemos aprendido, la gran mayoría de nosotros seguramente hemos pasado por la Iglesia Católica. Comunión, confirmación, con el moño repartiendo, ¿no? Y bueno, de alguna manera es la manera en que nos hemos enfocado en Jesucristo, pero luego hemos alcanzado un nivel de libertad de todas las ataduras que esta religión tiene y hemos pasado a la relación poderosa y directa con nuestro Señor. Ahora que estamos en esta relación, tenemos que entender que tenemos un Dios de dádivas, un Dios de misericordia, un Dios que no necesita mi sacrificio, que no necesita que yo haga penitencias para poder relacionarme con Él. Un Dios que todo el tiempo está esperándome con los brazos abiertos para ministrarme, bendecirme y hacerme gustar la gloria que Él ha preparado. Ahora, yo no lo puedo entender. Yo quizás en algunas ocasiones digo, yo no soy merecedor, no puedo estar en su presencia. Y Dios ha determinado esto. Él quiere que yo esté cerca suyo. Me quiere bendecir en el nombre de Jesús. Así que debo comprender, de acuerdo al texto que estábamos leyendo, que la gracia va a estar reinando por la justicia para vida eterna mediante Cristo Jesús. Dios tiene vida eterna para nosotros. Romanos ahora 5, versículo 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres. Parecería que esto que comenzó con el engaño de la serpiente antigua, el hombre sucumbiendo ahí detrás de la obediencia de esas palabras erróneas, ahora llega el momento donde el pecado se sigue llevando de generación en generación. Hay una matriz, hay una forma. De alguna manera hemos sido contaminados y esa naturaleza la naturaleza pecaminosa persiste en nosotros y nosotros debemos hacer sencillamente el esfuerzo de sujetar todo nuestro ser a Jesucristo y nada va a tener autoridad. Nada va a tener autoridad.
Así que por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección. Primera de Corintios 15, versículos 57 al 58, nos dice así la palabra. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Yo quiero que podamos entender este principio. Esto es lo que enseñamos en Casa de Dios. Esta es la motivación que tenemos en Casa de Dios. Continuamente estamos proponiendo a los de Casa de Dios que sirvamos al Señor. Todos tenemos que servir. Ahora, lo que dice la palabra, de alguna manera, me está guiando. Lo que dice la palabra en un principio es que debo estar firmes. Esa tiene que ser mi actitud. Tengo que entender en el nombre de Jesús que el Señor está esperando de mí que yo actúe con firmeza. No puedo encontrar firmeza en mi lado humano. No puedo encontrar firmeza en mis conocimientos. La firmeza la encuentro en nuestro Señor Jesucristo. Y dice la palabra, estar firmes en Él. Y luego dice que tengo que, y ahí es donde está en juego la forma en que yo actúo. Dice que debo ser constante. Y entonces el Señor empieza a enseñarnos en esta noche que muchas de las cosas que yo no he recibido todavía, que muchas de las cosas que el Señor había preparado para soltar sobre mi vida no han llegado a mi vida porque no he estado ni firme ni constante. Hoy puedo tomar una decisión y hacerme propietario de todas las bendiciones que Dios tiene para mi vida. Tengo que tomar esa decisión, el deseo tiene que estar en mi corazón y Dios se va a encargar de fortalecerme. Dice que, así que hermanos míos, amados, versículo 58 leo, estad firmes y constantes. Y luego dice, creciendo en la obra del Señor siempre. Y cuando la palabra habla de que yo crezca en la obra del Señor, es que yo haga lo que Dios mandó hacer a los discípulos. Yo tengo que discipular, tengo que alcanzar a otros. El Señor me dio un día de ventaja con alguien que va a recibir a Cristo mañana. Y con ese día de ventaja, yo ya tengo muchísimas noticias que pueden darle vida a aquel que todavía no recibió. Cuando yo le hable de Cristo, le voy a contar mi experiencia. Le voy a decir, la primera vez que fui a un culto fue el día de ayer. Le voy a decir, la primera vez que me hablaron de Cristo fue el día de ayer. Pero es tremendo, es poderoso. Yo quiero contarte lo que me pasó. Y ya empezamos a contarle. Ese día de ventaja es suficiente para que vos puedas llevarlo de la mano a la salvación y la vida eterna y que se aleje de esa condición de perdido en la que estaba. Hoy podemos tomar de parte de Dios esa posibilidad de estar firmes, de tener constancia y para que pueda darse correctamente esto, estar pensando en los demás, estar pensando en el servicio, estar pensando en ser usados por el Señor, creciendo en la obra. Tengo que estar metido en la obra, tengo que estar dispuesto a hacer lo que me mande a hacer el Señor. Nosotros este fin de semana y cada fin de semana, la verdad es que a veces hablamos con otros ministerios y decimos, ¿y qué hacen? Y nos reunimos una vez el domingo. ¿Y qué más? Y también los martes vienen 3 personas, 4 que son los del equipo. ¿Y qué más? Ya está. Yo me desespero porque nosotros tenemos otro ritmo. Nosotros, cada uno o muchos de ustedes que son líderes, atienden célula acá. A su vez, otro día van a la célula donde son ministrados por su líder o por los pastores. No obstante a eso, la gran mayoría de la iglesia no se ve mucho que una iglesia un día martes esté llena como está ahora. La gran mayoría congrega los martes. Luego, más allá de los martes, vemos la iglesia llena de jóvenes los sábados y vemos la iglesia que tiene atracción, que están enamorados. Se nota en la cara que el Señor está ministrando y trayendo gracia en los cultos de la mañana, en los cultos de la tarde. Lo que yo estoy entendiendo es que verdaderamente Dios está llevándonos al ritmo que Dios quiere que andemos y tenemos que andar a ese ritmo en el nombre de Jesús. Tengo que estar comprometido con la obra y dice constante, creciendo en la obra del Señor siempre. Terminamos de hacer el asado el viernes, cocinamos chorizo, hicimos de todo acá, terminamos, limpiamos y ya el otro día
culto de niños por la tarde, el colectivo yendo a buscar los niños, las maestras trabajando, terminaron de pasar el trapo a limpiar, ya estaba el culto de jóvenes y ya después del culto de jóvenes hoy el culto a la mañana y mañana por si nos aburríamos nos buscamos algunas changuitas con pastores nosotros, así que y después seguimos el martes en el nombre de Jesús y Dios va a seguir haciendo cosas poderosas, pero tenemos que estar todo el tiempo involucrados. ¿Sabe? El que está involucrado nunca es seducido. Eva fue y se paró frente al árbol y empezó a codiciar. Y eso pasa cuando estás quieto. Si Eva hubiese estado contando las miles y miles de especies que había dentro de la creación, si hubiese estado rigiendo como el Señor mandó a Adán y a Eva que rijan sobre la creación, seguramente en medio de esa ocupación, en medio del crecimiento, no hubiese sido seducida por Satanás. Muchas veces el quedarnos en casa, el quedarnos quietos, el quedarnos... mire, algunos encuentran excusas en las ofensas, algunos encuentran excusas en las limitaciones, pero quiero decirte que si Dios te llamó, Dios te respalda. Si Dios te llamó, Dios te sana. Si Dios te llamó, Dios te da fuerza. Si Dios te llamó, Dios te da capacidad en el nombre de Jesús. Ahora, el Señor nos ha llamado a todos, no podemos presentarnos delante de Él con ninguna excusa, sino que tenemos que trabajar para la gloria de Dios. Y luego dice, sabiendo que el trabajo en el Señor no es en vano. Todo lo que siembra alguien que está en Cristo, produce y produce abundantemente. Todo lo que hagas para el Señor va a dar fruto y fruto en abundancia. Juan 3, versículo 13. Dice así la palabra. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Este pasaje ya ha sido compartido, pero es muy importante que nosotros comprendamos esto. Necesitamos mostrar a Cristo. Necesitamos mostrar evidencias de que Cristo está. El Señor necesitaba ser levantado en esa cruz para mostrar a toda la historia y a la humanidad que Él era nuestro libertador y que a través de Él llegaba el tiempo de sanidad, de liberación y de victoria en su nombre. Pero ahora se trata también de como iglesia mostrar a Jesucristo donde quiera que vayamos. No se trata de tener el pescadito en el auto, no se trata de andar con la tonzón abajo del brazo, sino que se trata de lucir a Cristo, lucir a Cristo. Y eso debe pasar en el barrio, eso debe pasar cuando alguien te acusa injustamente. Ese es el trabajo que tenemos que hacer. ¿Es difícil? Es dificilísimo. ¿Es fácil tratar bien a los que te tratan mal? No, no es fácil. Vos tenés carácter, vos reaccionás, vos siempre actuaste de una manera y tenés que cambiarlo. Sí, así es. Pero el Señor se encarga de traer recompensa. De traer recompensa. Tengo que entender entonces que el Señor ha venido, tiene un propósito, trajo algo específico para aquellos que creamos, Y eso es que ninguno de nosotros nos vayamos a perder, sino que tengamos vida eterna en el nombre de Jesús. Juan 3:16, el pasaje que todos usamos redondeando, ofreciéndole y proponiéndole una salida a todo aquel que está perdiéndose, dice así: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Vuelvo a leer este pasaje. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. El Señor no tiene intenciones de condenar a nadie.
Por eso nosotros como iglesia no podemos tener intenciones de condenar a nadie. El Señor dio lo más valioso, dio la vida de su Hijo para que muchos sean salvos. Y nosotros como imitadores de Jesucristo deberíamos dar algo de valor para que muchos conozcan a Jesucristo. Y esto es quizás algo de dinero. Esto es quizás pagarle remisa a alguien para que pueda llegar a la congregación. Esto es quizás tocar el corazón de alguien que no lo tocaríamos de ninguna manera, sino solamente invitándolo a cenar o obsequiándole una ropa, o dándole algo que lo ablande, que lo deje sensible, que lo comprometa en esto de escucharme y entonces yo pueda hablarle del poder que hay en Jesucristo. Pero es importante que yo entienda que el Señor ya dio todo lo que tenía que dar. Ahora es la iglesia la que tiene que dar para que todas esas personas puedan llegar a Jesucristo. Y eso quizás sea levantarte un rato antes. Eso quizás sea más allá de orar por tu bienestar, por tu finanza, por la cobertura de tus hijos, por la sanidad de un familiar enfermo. Tomar algunos minutos y decirle: Señor, todos los que estén a mi alrededor que se pierdan, ponémelos en fila. Y les voy a hablar a todos en el nombre de Jesús. Y empezar a tomar esa decisión. A veces estamos muy apurados. A veces vamos corriendo hacia un lugar. A veces creemos que, bueno, si no le hablo yo a alguien le va a hablar. Quédate tranquilo. Que la Biblia dice que si nosotros no hablamos, hasta las piedras van a hablar. Pero hay algo que muchas veces no meditamos. Y es las bendiciones del que habla irán a parar a las piedras en lugar de venir sobre nosotros. Dios quiere premiar nuestros servicios. Dios quiere premiar nuestro trabajo. Nosotros somos heraldos, mensajeros. Tenemos algo poderoso para soltar en las vidas. Y aún más, la autoridad del Espíritu Santo sobre nosotros nos lleva a creer que cuando nosotros declaremos sanidad en el que está enfermo, se sanará en el nombre de Jesús. Así que yo no puedo estar quieto en casa cuando hay alguien que está enfermo. Tengo que ir a verlo en el nombre de Jesús. Cuando hay alguien que está atado, cuando hay alguien que está atado por las drogas, que está consumiendo, que está pasándola mal, cuando hay alguien que está teniendo manifestaciones demoníacas, que está mal, lo que tengo que hacer es buscar un compañero, una compañera, e ir y ministrarlo en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Todo esto debe hacerse en orden, bajo el cuidado de los líderes, entendiendo que tenemos que ir en el nombre de Jesús y de parte de la iglesia de Jesucristo. Pero todos nosotros podemos ser usados por Dios. Podemos ser usados por Dios. Aleluya. Mire, la verdad, para que podamos entendernos, no es muy fácil, porque todos tenemos que confrontar. Cuando dijimos que el que no le sirve a Dios, mire, algunas veces se colocan lemas y en algún momento, creo que en los jóvenes y también en los gedeones habíamos puesto un lema que decía: el que no sirve, no sirve. Y era casi despectivo, ¿no? Decíamos, si no servís, no servís. Faltaba que diga atrás para nada, ¿no? Pero la idea era esta: el que no sirve, no sirve. Dios nos está dando una oportunidad. Este es nuestro tiempo. Puedo ser usado por Dios. Yo les dije, un día de ventaja que yo lleve de conocer a Cristo es suficiente para tener un discurso glorioso sobre aquel que todavía no conoce a Cristo. Mi experiencia con Cristo, las palabras que he recibido, y si no, al menos soy el vínculo, el contacto. Todo lo que me han dicho a mí, puedo llevarlo frente a otro y decirle: decíselo a él también que lo necesita. Decíselo a él también que lo necesita. Y muchos serán alcanzados y verán la salvación y la vida eterna en el nombre de Jesús. Pero es muy importante que yo entienda que hay alguien, seguramente todos sabemos de quién estamos hablando, que se ha levantado en contra de esto y de alguna manera ha seducido, ha trabado, ha frenado a la iglesia. De verdad es que con autoridad del cielo tenemos que mencionarlo: enemigo, diablo, Belcebú, Satanás, está vencido en el nombre de Jesús. Así funciona. Dios nos dio la victoria. Dios nos dio la victoria. Y la victoria no es escasa, es abundante y se la dio a todo aquel que crea. A todo aquel que crea. Yo tenía algunos pasajes que los voy a decir muy rápido porque sé que algunos anotan, pero tenemos que entender con lo que estamos peleando. Job 1, versículo 7, dice en cuanto a características de Satanás, de acuerdo a lo que dice el pasaje, que él anda por la tierra que la rodea de continuo, no se queda quieto. Quiere decir esto que él está trabajando para destrucción, pero está trabajando. Job 1, versículo 12, dice que él puede afligir a los justos, puede lograr ese permiso de parte de Dios. No puede tocar tu vida,
pero puede traer aflicción, puede de alguna manera traer opresión, y también tenemos que conocer eso. Dice 2 de Tesalonicenses 2, versículo 9, que puede inspirar a falsos milagros. Hechos 26, versículo 18, dice también que tiene cegado a todos los pecadores. Efesios 2, versículo 2, opera en los hijos de desobediencia. ¿En qué hijos? De desobediencia. Por eso en las filas de Jesucristo no nos podemos dar el gusto de desobedecer, sino que tenemos que ser obedientes en el nombre de Jesús. Dice Apocalipsis 12, versículo 9, que su nombre es engañador. Así que yo tengo que estar atento. ¿Sabe? Cuando uno está frente a un engañador, tiene que estar entendiendo que su servicio, su trabajo es engañarme. Por lo tanto, yo tengo que continuamente estar listo para desenmascarar al engañador. Esa es la manera de pararme frente a esta situación. Primera de Pedro dice que es el destructor. Dice 5:8 de Primera de Pedro. Apocalipsis 12, versículo 10 dice que esto, y escuche este título, es el acusador. Es el que dice delante de Dios: Dios, yo solo voy a ir al infierno. Mirá a estos, fíjate lo que hicieron. Ellos creen que nadie los vio, ellos creen que nadie sabe nada, ellos creen que como pasaron muchos años esto no va a traer consecuencias. Mira lo que hizo, la esposa no se enteró, el esposo no se enteró, los padres no saben nada, pero yo los vi. Yo melodeo, camino, rodeo la tierra y yo soy el acusador y quiero contarte. Y empieza ese servicio, ese trabajo de Satanás de querer llevarte con él al infierno. Hoy somos libres en el nombre de Jesús. Libres en el nombre de Jesús. Pero quiero entender la primera y mayor arma que tiene el diablo. La primera y mayor arma que tiene el diablo es la duda. La duda. Cuando el diablo te hace dudar, cuando el diablo te hace confundir los lugares, cuando el diablo te saca de escena, cuando vos perdés el dominio y la autoridad que Cristo ha puesto sobre tu vida, cuando la sangre de Jesucristo deja de reflejar la gloria que antes reflejaba sobre tu vida, es cuando vos empezaste a estar sensible a los mandatos y a las ordenanzas del diablo. Por eso es que hoy deberíamos tomar en serio este pasaje. Dice 2 Corintios 11, versículo 3. Pero temo que como la serpiente antigua, allí en el pasaje de Génesis, con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Ustedes recuerdan esa conversación. Primero, Eva en un lugar donde no tenía que estar. Hablábamos recién de las miles de especies que había y ella frente a una especie de la que no podía consumir. La serpiente mintiendo y diciendo con que no podés tocar ni comer, y ella diciendo, bueno, sí puedo tocar, pero... Y empieza un diálogo. Todo aquel que comienza el diálogo con Satanás termina enredado de tal manera que peca. No tenemos que hablar con Satanás. No tenemos que hablar con Satanás. Hablar con Satanás es caminar al borde. Hablar con Satanás es decir, esta es la línea de mandamientos y yo sé que de este lado estoy protegido. No llega la voz, no llega la instrucción, no llega el desafío de Satanás. Pero cuando me paro justo en el borde es muy posible que llegue la voz, que llegue el desafío, que llegue la propuesta. Y llega la propuesta de Satanás y me está invitando, me está convidando a que yo sea capaz de hacer algo por mí, que yo sea capaz de tener una experiencia que no tuve antes. Y empiezo a poner una mirada egoísta y empiezo a mirar más allá del bien común en mi propio bien. Y luego termino errando, así como erró Eva y luego llevó consigo a Adán. Yo tengo que tomar autoridad para no dialogar con esa serpiente, porque sé que todo diálogo me va a llevar a un enredo, a una mentira que tiene como intención matarme. Me puedo librar de eso en el nombre de Jesús. Y es estar en el lugar donde Dios me puso a servir y solo ahí para la gloria de Dios. Mire, Dios no fue mezquino. Sobre miles, todas las miles de especies que usted conoce hoy, los miles de especies que había y que se han extinguido, sobre todas esas miles de especies podría haber estado la atención del hombre y de la mujer, pero estuvo donde no tenía que estar. Eso estaba prohibido, eso estaba cercado, ahí no había que acercarse.
¿Para qué jugar al borde? De alguna manera habrán creído en su corazón. Yo puedo acercarme y obedecerle a Dios, porque Dios dijo que yo no coma, nada más, pero puedo, ¿no? Y estaría, yo me imagino a Adán diciendo, toco el aire, toco, y creyendo que puede pasar cerquita. No, mejor no, jugar 2 o 3 veces. Alguna vez la lustró a la fruta, comió, y luego no como, hasta que un día Eva, seducida por la voz del diablo, terminó comiendo. Y creo que muchos de nosotros en algunas ocasiones transitamos en caminos parecidos. Y estamos ahí muy cerquita. Y estamos jugando muy, muy al borde. El Señor quizás hoy nos está llamando a tomar decisiones en cuanto a esto. De verdad es que este no es el mensaje más poderoso. Si yo pudiera ahora tener un tiempo para hablar de finanzas, porque Dios me permitiera hablar de finanzas, hablaríamos de todas las promesas financieras que tiene Dios, hablaríamos de que no importa cómo esté el país, vas a ser bendecido. Y eso es real, eso es sí y amén para la iglesia de Dios. Pero seguramente que no hablarlo y hablar de esto genera algún tipo de choque. Cuando alguien empieza a evitar, ¿sabe? Nosotros tenemos que identificar quién es nuestro enemigo. Y nosotros tenemos que hablar de aquello que se levanta en contra nuestro, tenemos que saber contra qué peleamos, porque si no seguramente vamos a ser atacados y por sorpresa, si estamos en guardia y sabemos de dónde viene, difícilmente nos va a afectar. Hay muchos mensajes que a ustedes les podrían gustar en esta noche y que serían de mucha bendición, y a muchos nos gusta recibir fuego y poder de Dios, y el Señor lo tiene preparado para esta noche, pero es importante que entendamos que todo eso que Dios tiene para nosotros es para que tengamos autoridad para confrontar al enemigo en el nombre de Jesús. La Biblia dice que cada uno de nosotros somos luz. La Biblia dice que tenemos un mensaje. La Biblia usa pasajes sencillos y dice, ¿quién de nosotros teniendo una lámpara la mete adentro de la mesa de luz? Lo que dice la palabra, la lámpara va arriba para que ilumine la habitación. Lo que yo tengo que entender es que si vos sos luz, tenés que iluminar. Tenemos que iluminar. Quiere decir que si en esta semana nadie recibió a Cristo a través de tu mensaje, esta semana no iluminaste. Si la semana pasada o la otra o este mes o este año o peor, toda tu vida nadie recibió a Cristo, no estás iluminando. Debemos iluminar en el nombre de Jesús. Estamos para cambiar las vidas, somos agentes de cambio usados por el poder de Dios y tenemos mucho para dar en el nombre de Jesús. Ahora, entendamos esto, todos nosotros fuimos creados por el Señor y hay un área que está fuera de control desde la desobediencia y desde el pecado, y esa área tiene que ver con nuestra carne. Dice la palabra Romanos 8, versículos 7 y 8. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Ahora, verdaderamente la carne es deleitosa. La carne se asocia al pecado y disfruta, pero todo eso nos aleja de Dios. Por eso es que cuando alguien llega a Jesucristo y no ha sido convertido, no ha convertido su corazón, tiene deseos de la carne y está diciendo, te prohíben todo, no se puede hacer nada, es porque no está convertido. No le digas nada, no lo pelees, orá por esa persona para que tenga un encuentro real con Jesucristo y pueda convertirse en el nombre de Jesús. Cuando alguien se convierte, ya no le interesan las cosas de la carne, ya comienza un nivel espiritual diferente. La carne siempre está, la carne siempre persigue, a la carne siempre hay que aplacarla, pero no está reinando, no está dominando, no me aconseja ni me guía, sino que soy yo el que llevo a la carne donde voy y no que la carne me lleve donde ella quiere. Amén. Romanos 8, versículo 13. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. ¿Qué le va a pasar? Moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Estos pasajes son tremendos porque estos pasajes te ponen a vos en condición de decir, no sé, yo me imagino este diálogo con el Señor. No sé qué querés hacer de tu vida, Gaucho, pero
obedecé o no obedezca. Vivís o morís. Más sencilla. No hace falta estudiar 10 años de teología. No hace falta leer a los grandes comentaristas. Lo que tenés que hacer es tomar una decisión. Tengo que entender que el Señor me está llamando a esto, a que pueda decidirme en el nombre de Jesús. Ya no puedo vivir en la carne, porque vivir en la carne es muerte. Algunos creen que pueden tomarse licencia, algunos creen que pueden por algunos días. Mire, yo no voy a entrar en testimonios, pero yo he escuchado testimonios claros de gente que estando apasionado, enamorado de Cristo, siendo usado por el Señor, se tomó una licencia y dijo: acá no me ven, acá no me conocen, y terminó de la peor manera, aún con la muerte física. Y vaya a saber cuál es el lugar donde va a reposar por la eternidad. No podés tomarte vacaciones, es una cuestión de estar firme, de permanecer en el nombre de Jesús. Vos decidís en qué querés vivir, si querés vivir en el Espíritu o querés vivir en la carne. Deberíamos entonces hoy preguntarnos delante del Señor, ¿cómo estamos viviendo hasta este día? Esto no tiene como intención hacer sentir mal a nadie, sino que tiene como intención motivar a alguien que podía estar quedado en el tiempo, a alguien que está llegando por primera vez, a alguien que está tomando decisiones, a alguien que está decidiendo afirmarse, a alguien que está creyendo que está haciendo las cosas bien y por ahí no las está haciendo tan bien. Hoy podemos decidir en el nombre de Jesús. Ahora, es importante que para que podamos tomar decisiones, para quitarle autoridad a la carne, podamos tomar autoridad sobre el enemigo, porque el que continuamente está tocando nuestra carne para que nuestra carne promueva, para que nuestra carne actúe, es el mismo diablo. Tengo que tomar autoridad en el nombre de Jesús. Autoridad en el nombre de Jesús. Mire, hay un pasaje que salteamos que está en Gálatas 5, versículo 19. Y dice así, para simplemente tener una guía. Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Pero, ¿de verdad que alguien conoce un adúltero? ¿Alguien conoce un fornicario? Es muy diferente a nosotros. Estuvo en Cristo, ya no está en Cristo. ¿Alguien conoce gente que está en Cristo que tiene actitudes de esta y que quiere encontrar el permiso? Seguimos. Idolatría. Y es tremendo este pecado. Idolatría no es acá a pasear el gaucho, tener un zanla en la puerta de la casa. Idolatría es colocar cualquier cosa sobre Dios. Dios debe estar por sobre todas las cosas. Y si vos ahí pusiste a tu esposa, sos un idólatra. Y si vos ahí pusiste a tus hijitos, a tus nietos, por preciosos y bellos que sean, sos un idólatra. Si ahí pusiste tu negocio, sos un idólatra. Si ahí pusiste tu coche, ahí pusiste tu casa, lo que sea que hayas puesto ahí, más alto que Dios, más importante en tu corazón que Dios, sos un idólatra. Y estás viviendo en la carne. Y quizás estás creyendo que hay autoridad porque no cometes delitos sexuales, porque no estás involucrado en algunas cosas que te parecen pésimas. Quizás sea el día de comenzar a demostrarle a Dios que no somos idólatras, que Él es el primero. Porque Él es el primero, yo no tengo problema en hacer lo que Él me diga que tengo que hacer. Porque Él es el primero, yo no tengo problema de jugarme, de cansarme, de gastarme para Él. Porque Él es el primero en mi vida, en el nombre de Jesús. Dice la palabra entonces idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias. No sé si usted quiere ir haciendo la cruz. Homicidios, borracheras, orgías. Pero ahora llega la parte más importante del pasaje y dice, y cosas semejantes a estas. Y esa es la parte que no me deja salida, porque yo podría decir, bueno, esto ya lo cambié, aquello lo estoy trabajando, ahora entendí lo de la idolatría, pero agrega algo más, que eso es lo que ministra el Espíritu Santo a tu corazón. Y dice, y cosas semejantes a esta.
hay cosas semejantes a esa que están en tu corazón, que pertenecen a la carne y la tenés que sacar en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Así que dice luego explicando, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Te quedas afuera. No debemos practicar eso en el nombre de Jesús, ni lo que está claramente escrito, ni las cosas semejantes. Y Dios sabe mostrar por su Espíritu cuáles son las cosas semejantes. Las tengo que quitar de mi vida en el nombre de Jesús. Quitar de mi vida en el nombre de Jesús. Ahora decíamos que estamos peleando contra el enemigo y tengo que tomar autoridad en el nombre de Jesús. Tengo a mi favor algunas armas y son suficientes. Podríamos hablar de la cobertura gloriosa de la iglesia, la autoridad que hay en el nombre de Jesús. La sangre de Jesucristo sobre nuestras vidas hace que el diablo no nos pueda tocar. Yo no quiero entrar en cada pasaje, pero hay algo que no solamente es un arma defensiva, sino que es un arma para contrarrestar al diablo, y es la palabra de Dios. La palabra de Dios. Mateo 4, versículo 1 al 11, no voy a entrar en los detalles ni lo voy a leer, pero habla claramente del momento donde Jesús, después del bautismo en las aguas y la llenura del Espíritu Santo, sale al desierto y es tentado. Y en esa tentación siempre confrontó al diablo con la autoridad que hay en la palabra. Que hay en la palabra. Por eso es bueno que usted venga a la escuela de vida, que lea la Biblia, que se prepare, que asista a los cultos, que tome notas, que lleve y enseñe la palabra en la célula, que aprenda la palabra en la célula, que esté lleno de palabra, para que cuando llegue el momento con la autoridad que la palabra tiene, pueda decir como dijo Jesús, escrito está, y confiesa la victoria de Jesucristo y el diablo tiene que irse para la gloria de Dios. Tenemos que ser conocedores de la palabra. Mire, es importante, de acuerdo a lo que dice Filipenses 2, versículo 12 en adelante, que yo pueda entender. Dice así: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, y como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Tengo que disponer de mi relación con el Señor. Tengo que estar unido a Cristo. Tengo que consultar con Dios. Tengo que orar delante del Señor. Hay cosas que son obvias delante de Dios. Usted no puede decir voy a ayunar 40 días y le voy a preguntar a Dios si quiere que evangelice. La palabra dice que vayas y que lleves la palabra, que seas su testigo. La palabra dice que vos estás salvado para salvación de otros. Yo no puedo quedarme quieto. Hay cosas que son obvias, pero hay cosas que yo puedo llevar delante del Señor. Cuando el enemigo se levanta en contra mío y comienza a sembrar dudas, es cuando yo tomo autoridad en el nombre de Jesús y llevo toda duda delante del Padre, y el Señor me saca en victoria en el nombre de Jesús. La intercesión del Hijo, ese es nuestro Señor. El Señor está intercediendo, Él ya venció, intercede por nosotros. Somos nosotros los que tenemos que acudir a Él y pedir que esa autoridad, esa palabra tenga cumplimiento en nuestras vidas. Primera de Juan 2:1 dice así: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él es nuestro abogado. El próximo pasaje es 1:9, también de Primera de Juan. Y dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Eso es lo que Él quiere hacer en esta noche. Quitar la autoridad del pecado sobre tu vida. Y lo quiere hacer con tu confesión. Y quiere sacarte de este lugar limpio de todas las consecuencias que el pecado pudiera traer. Necesitamos ir delante de Dios pidiéndole mayor sabiduría. Primera de Pedro 5, versículo 8, dice así: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Sed sobrios, dice la Biblia, y velad. Eso significa
No bajes la guardia. Eso significa estar atento. En cualquier momento el diablo viene con un engaño. En cualquier momento el diablo siembra duda. En cualquier momento crea discordia. En cualquier momento. Mire, a veces dando consejería y ministrando a alguien, me hace saber que acá lo ignoran, que no lo saludan, y otro viene y me dice, no le puede decir a los hermanos que la corten un poco con los besos, me baboseando. ¿Quién de los dos está equivocado? Los de casa de Dios somos besuqueros. Los de casa de Dios estamos todos chivados, así nos abrazamos porque nos amamos en su nombre. Porque el que está al lado mío es precioso. A Dios le pareció tan valioso que dio la vida de su hijo. Para mí es perfecto, para mí es hermoso. A veces dice cosas que no me gustan, a veces no piensa como pienso yo. Pero si Dios lo eligió, ¿yo quién soy para no amarlo? Lo tengo que amar. Tengo que entender esto. ¿Podría el enemigo filtrarse en las filas de la iglesia y hacer un desastre? Dios nos guarde. Podría ser que el enemigo susurra en nuestros oídos. Podría aún alguien que ha alcanzado los mayores niveles por medio de la duda caer. Nos guarde el Señor y guarde nuestro corazón del error. Que la duda no tenga lugar en nuestra vida, sino que la saquemos de nosotros en el nombre de Jesús. Que podamos abrirnos paso a la verdad que es en nuestro Señor y todo el tiempo estemos verificando cómo está nuestra relación con Cristo, de tal manera que nunca decaigamos en el crecimiento, sirviendo, actuando, involucrados en la obra del Señor, para que entonces el enemigo, por furioso que esté, no tenga autoridad en contra nuestro, porque somos de Cristo para la gloria de Dios. Dice ahí 2 Corintios 2, versículo 11, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Nadie puede ignorar sus maquinaciones. Sus maquinaciones son evidentes, están claras y reveladas en la palabra de Dios. Sabemos por dónde va a venir, sabemos de a dónde venimos nosotros, sabemos cuáles son nuestras debilidades. Todos nosotros sabemos, y aún sabemos entre nosotros cuando hay amistad, cuando nos conocemos, por dónde va a atacar Satanás. ¿Qué tenemos que hacer? Velad, estar firmes para que el enemigo no tenga lugar sobre nosotros. Tenemos que pelear en el nombre de Jesús. La batalla ya está ganada. Ahora a nosotros nos toca el tiempo de soltar argumentos y confesar que el diablo está vencido en el nombre de Jesús. Pero se lo tenemos que recordar constantemente y tenemos que levantar la voz para que esto corra en su nombre. Es así como el Señor nos ha puesto. Eso es lo que nos guarda, eso es lo que nos edifica. Poder estar confesando que Jesús lo venció en la cruz. Romanos 6, 18 dice así: y libertados del pecado, viniste a ser siervos de la justicia. Hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir la inmundicia y la iniquidad, así ahora, para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavo del pecado, eras libre acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto tenías de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Todo este pasaje se resuelve en una pregunta: ¿a quién le querés servir? Si no le servís a Dios, le estás sirviendo al diablo. Si no te involucras en las cosas de Dios, te terminas involucrando en las cosas del diablo. Nadie puede decir: yo no estoy en la luz, pero no estoy en las tinieblas. Si no estás en la luz, estás en las tinieblas. Y si querés dejar de estar en las tinieblas, vení a la luz. Yo decido a quién quiero servir.
Y yo estoy entendiendo por la palabra las consecuencias de ese servicio. Servir al Señor me conduce a la vida eterna en el nombre de Jesús.